Hola mis personitas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Por si no me conocías, mucho gusto, yo soy Lu. Y el día de hoy en este video te quiero contar sobre algo que intenté hacer hace ya buen tiempo, creería yo que hace más de un año, y fue retomar una actividad que yo amaba hacer cuando era niña, y era patinar. Sí. Yo de niña, una de las cosas que más disfrutaba era patinar. Primero tuve patines y luego bicicleta, pues porque la bicicleta era más costosa. Entonces mis papás, lo primero que me dieron fue unos patines. Recuerdo unos que tuve que eran como para varias tallas, que eran unos plásticos así de súper juguete que uno se los ponía sobre los zapatos y ellos se volvían grandes o chiquitos. Luego recuerdo unos que tuve de 4 ruedas que venían en una maletica, pero los que más recuerdo son unos que tuve hasta que ya estaba adolescente y eran unos en línea que eran, por así decirlo, como un poquito más finos, y esos eran los que yo más utilizaba. Y yo amaba salir a patinar. Ustedes no se imaginan lo que a mí me encantaba patinar. La cuadra en la que yo vivo en un barrio normal, no vivo en una urbanización ni nada, y crecí en un barrio normal. Y la calle de mi barrio es bastante desastrosa, es una calle con bastantes irregularidades y no es la más lisa. Sin embargo, cuando yo era niña, era capaz de patinar por estas calles desniveladas sin ningún problema. Obviamente se presentaron caídas, hubo aporriones, pero en general a mí no me daba miedo patinar. Incluso yo vivo en un tercer piso y yo bajaba con los patines puestos desde el tercer piso hasta el primer piso y era capaz de bajar las escalas con los patines puestos. Entonces, hace como 3 años, si no estoy mal, en una rifa de la empresa, yo me gané una bicicleta y a Jorge sí le gusta más montar en bicicleta. Entonces yo dije, bueno, qué chévere los dos poder salir a hacer ejercicio. A nosotros nos gustaba antes mucho salir a caminar. Entonces pensamos, bueno, qué chévere, además de poder salir a caminar, que Jorge pudiera salir en la bicicleta y yo no soy tan amante de la bicicleta. Entonces pensamos, ¿por qué no conseguir unos patines? Teníamos puntos de millas y reclamamos unos patines semiprofesionales súper bonitos. En serio que los patines están hermosos. Y bueno, inicialmente cuando lo reclamé, la talla no me daba. Mm, con los patines el tema de las tallas es un tema complicado y la talla que yo pedí me quedaba muy grande, así que los tuve que cambiar. Me los cambiaron y la talla que me dieron me funcionó súper bien. Para poder montar, obviamente en la cuadra, en el barrio, no se podía porque, como les digo, las calles son muy irregulares y obviamente uno pierde la experiencia. Entonces lo que hacíamos era caminar hasta una zona donde hay una ciclorruta y donde las calles son como más niveladas. Y yo pensé que montar en patines iba a ser como montar en bicicleta, que uno se acuerda súper fácil, la coge de una, pero lastimosamente les tengo que contar que esta no fue la realidad. Cuando yo me monté a los patines, yo mido 1,69 y los patines son bastante altos, más o menos 10 centímetros. Yo no uso tacones, normalmente siempre ando en tenis o en zapato bajito. Cuando yo me monté, yo me sentía súper alta y súper extraña. Y Jorge y yo tenemos la misma estatura, así que obviamente yo quedaba más alta que Jorge. Entonces, de primera impresión me sentía súper rara y además yo sentía que los patines se movían solos, patinaban solos, por así decirlo. Pero en realidad es que no estaba acostumbrada, entonces claro, pararme fue súper difícil y los primeros días Jorge me llevaba de la mano. En la zona en la que íbamos a patinar habían subidas y bajadas y no necesariamente la ciclorruta toda estaba en buena condición. Y además la ciclorruta está en una zona donde hay muchos árboles, entre estos guayacanes, y los guayacanes tiran mucha florecita y muchos palitos cuando cambian como de estación. Entonces, bueno, y en Medellín el clima es una cosa súper loca. Un día llueve y al otro día hace un sol que te mueres. Entonces, había épocas en las que la ciclorruta estaba súper bien y era más fácil practicar,
pero había otras ocasiones en las que o había pantano o habían palitos o habían hojitas. Entonces en un principio sí me dio mucha dificultad comenzar a patinar. Siempre andaba pegada de Jorge, me sentía textual como una niña y obviamente compramos rodilleras para las manos y para las y es que rodilleras para los codos, para las manos y para las rodillas, pues porque uno ya no tiene 20 años, ya tengo más de 30 y uno sabe que cualquier caída puede ser mucho más peligrosa. Entonces comenzamos así. Yo me cogía de la mano de Jorge, yo iba hasta que me fui soltando y hubo un momento en el que yo era más capaz de patinar solita, aunque con la dificultad de que en lugares donde el terreno no era como nivelado, sí, yo sentía que me iba a caer. Pero, ¿cómo les parece que un día sí sucedió la tragedia? Hubo un día en el que había llovido mucho, ese mismo día o el día anterior, no recuerdo, y habían caído muchos palitos de los árboles. Pero en el trayecto de ida a mí me fue bien y no hubo ningún problema y no me caí. En el trayecto de regreso, que era en subida, desde el trayecto de ida era bajada y súper bien. Pero en el trayecto de regreso era subida y cómo les parece que uno de estos palitos se enredó en el patín, yo salí volando y me caí y me apurrié duro, porque no fue tanto la lastima de la caída, o sea, sí me lastimé esta mano porque caí sobre ella, pero fue más que cuando yo caí en la rodilla, hagan de cuenta que estas son mis dos pies, esta como que se torció al momento de caer y me lastimé bastante esa rodilla. No quedé coja coja, pero sí quedé con una molestia y esta molestia me duró como 3 meses. Yo trato de hacer ejercicio todos los días y cada vez que hacía ejercicio a mí me dolía, me lastimaba y yo decía, no, me dañé algún ligamento, algún tendón, pero con el pasar del tiempo se fue aliviando. Con esta caída yo quedé súper nerviosa, me daba mucho susto cuando patinaba porque pensaba en volver a caerme. Y de una pensé, claro, cuando uno es niño no tiene como ese miedo y cuando es adulto pues ya eres como más consciente de los riesgos y dimensionas más el peligro. Luego de eso, Jorge entró a estudiar en la noche, entonces ya él no me podía acompañar, entonces yo pues solita no iba a patinar porque era arriesgarme mucho, por si me caía pues no tenía quien me ayudara. Luego de esto no he vuelto a patinar. Me gustaría volver a hacerlo algún día, sí, tanto incluso que los patines todavía los tengo. La bicicleta no, la bicicleta ya se fue porque esa nunca la llegamos a utilizar en la calle, pero los patines no me he podido deshacer de ellos porque siento que tengo un apego emocional y que es algo como que me recuerda mucho a mi infancia. En resumidas cuentas, sí fui capaz de medio volver a patinar, no con la misma habilidad de niña, pero con una caída le volví a coger miedo. Y es que sí da susto fracturarse o quebrarse por una mala caída. Déjenme por favor en los comentarios si ustedes han intentado volver a hacer algo que hacían cuando eran niños y cómo les ha ido, si fueron capaces, si les dio miedo, si pararon como yo. Espero algún día volver a patinar y mostrarles mi experiencia volviéndolo a hacer, tal vez en un terreno más liso, más parejito, donde sea más fácil controlar todo. Les mando un abrazo gigante lleno de buenas energías y nos vemos en un próximo video. Chao.